Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato. Nosotros, más o menos en media hora, vamos a tratar de dar una vuelta por los trazos más gruesos de la situación del sector agropecuario. Un sector agropecuario que, como siempre decimos, está metido en el ambiente, en el corazón, en el cuerpo de la República y que evidentemente tiene y siente las dificultades y las posibilidades que tiene el país. Arrancamos con una frase del general José de San Martín hablando de la soberbia y de lo que esto significa para los infelices que de vez en cuando tienen un segundo en su cuota de poder y entonces les ataca esta enfermedad. Ojalá que entendamos que no nos tiene que atacar tan fácilmente, debemos tener unos cuerpos un poco más resistentes sabiendo que la mayoría de nosotros somos unos pobres infelices, mediocres, que tratamos de hacer lo mejor posible en nuestras vidas. El punto de esta semana evidentemente tiene que ver con la negociación con los holdouts. Me resulta medio difícil llamarlo fondos buitre, cada uno aprovecha con su plata las oportunidades que tiene. Digo, si aquellos que compraron las casas a la gente que no podía pagar en la 125 sus hipotecas fueron tildados de esa manera, muchos de nosotros tendríamos que empezar a mirar nuestros propios bolsillos para saber quién es buitre de quién, sobre todo entre hermanos, digo, ¿no? Así que el punto aquí en todo esto es ver cómo manejamos la economía y salir un poco de toda esta hojarasca y de estas bombas de estruendo que por ahí nos distraen y al final no terminamos concluyendo en enfocar las políticas para dónde van. Por eso tenemos a Marcela Cristini hoy aquí de Fiel, con quien trataremos de ayudarnos un poco en la situación de la actualidad. ¿Cómo le va, Marcela? ¿Qué tal, Walter? Bueno, hemos vivido una circunstancia donde la economía, nos plantearon la economía como vivir con lo nuestro, cuyo título es extraordinario. Ahora el problema es si en la familia yo digo vamos a vivir con lo nuestro, abro la heladera y empezamos a saquear. Digo, ¿qué es vivir con lo nuestro? Bueno, en principio los países en general no deberían plantearse el vivir con lo nuestro. Los países están insertos en un marco internacional y sacan un beneficio, que es un claro beneficio, de comerciar unos con otros. Por lo tanto, un país que se dice que va a vivir con lo suyo, lo único que hace es condenarse a un nivel de crecimiento más bajo del que podría tener. Cuando hablamos de crecimiento siempre digo que es como una manta, es decir, el crecimiento es cuanto más economía, más posibilidades da el país, más cantidad de gente tiene trabajo. Cuando nos achicamos, más gente queda afuera. Efectivamente. Ahora, ¿cómo imagina? Nosotros arrancamos el año con una suba de tasa para contener la escapada del dólar. Esto empezó a hacernos pensar que, bueno, ahora venía la liquidación de la soja en el primer semestre y todo iba a estar contenido, y después en el segundo semestre íbamos a ir a los mercados internacionales para poder dejar de emitir, digamos, lo que genera inflación. Y bueno, a los mercados internacionales iniciamos el segundo semestre con una imposibilidad de acceder, digo. Sí, efectivamente, tal como está planteada la situación hasta hoy, tenemos una dificultad cierta de acceder en el segundo semestre a los mercados internacionales, y aun cuando en el mejor de los casos se arreglara privadamente el problema de los holdouts, de cualquier modo la situación de deterioro en términos de la presencia internacional de la Argentina asegura que si vamos a los mercados internacionales y conseguimos dinero, la tasa de interés va a seguir siendo alta, porque Argentina es un riesgo alto, ¿no? Si hubiera que manejar la política económica de alguna manera, ¿cómo se imagina este segundo semestre y el principio del primer semestre de 2015, momento electoral, con todo lo que significa el tema energético en el país, que somos deficitarios, y el tema de los subsidios, que evidentemente habría que reducirlos, pero ¿por dónde empezar? Bueno, en principio, a ver, vamos un pasito atrás y veamos qué está pasando en este escenario de ingreso al segundo semestre, y
y lo que uno ve es que la economía se está achicando. Y además que se está achicando en el sector externo. Están cayendo, en el primer semestre del año, cayeron 10% de las exportaciones y 8% de las importaciones. Ahora, como vamos, como no tenemos acceso al crédito internacional, lo único que nos queda para financiar el crecimiento son las divisas que provienen del balance comercial. La pregunta es, si las exportaciones están cayendo hasta ahora, ¿cómo voy a hacer para revertir eso y para tener un segundo semestre y un primer semestre el año que viene donde el sector exportador me entregue divisas para poder financiar las necesidades financieras que tengo? Y ahí entonces volvemos a caer en la vieja estructura de la Argentina, la estructura del famoso modelo de stop and go, en el que estoy en una crisis, voy a parar la economía y para salir de esa crisis necesito apoyarme en los sectores exportadores tradicionales. Así es. Y entonces la pregunta es, ¿están los sectores exportadores tradicionales en condiciones para entregar una mayor exportación? Pongámosle nombre a los sectores exportadores tradicionales, porque yo pienso, cuando usted me dice eso, yo pienso en soja, maíz, carne, leche. Bueno, pero no sé esos sectores todavía hoy representan el 60% de nuestras exportaciones. Y es exactamente el mismo porcentaje que representaban en los 90. O sea, a pesar de la aumentada industrialización de la Argentina en esta década, la verdad es que desde el punto de vista de nuestras exportaciones, seguimos teniendo el núcleo duro de nuestras exportaciones basado, y bien basado, desde mi punto de vista, en nuestra mejor ventaja, que es la del sector agroindustrial. Que ofrece ventajas comparativas y competitivas, digamos. Efectivamente. Los tenemos. Ahora, el punto en todo esto es cómo incentivar. Hemos caído en maíz, nos hemos estancado en leche, en carne tenemos 10 millones de cabezas menos de ganado. Todo eso significa financiamiento a largo plazo, el aumento... Tráiganme la plata acá que les pago el 35%, significa tengo que prestar el 45% porque los bancos no van a salir perdiendo, digo, son una empresa como cualquiera. Entonces... Bueno, yo coincido con usted, el primer problema entonces, para contestar la pregunta, si esos sectores están en condiciones de proveer más divisas, es ver el escenario del que estamos partiendo. Usted dice, el sector agropecuario para poner un número, hace 3 años que estamos estancados en una producción de 100 millones de toneladas, en promedio. Tenemos menos, la marca país, que es el sector ganadero, hoy tiene 10 millones menos de cabezas. Entonces, el punto es que con esta ecuación que tenemos hoy no vamos a poder lograr ese cometido, que es que el sector exportador aumente sus exportaciones, sobre todo teniendo en cuenta que los precios internacionales están a la baja. Entonces lo que necesito es mucho más volumen. Eso significa voy a tener que cambiar la ecuación. Voy a tener que cambiar los incentivos que le estoy dando al sector agropecuario y lo voy a tener que hacer rápido y dándole garantías, porque además el problema que nos hemos ganado estos años es que cualquier cambio de política no está garantizado. Consecuencia, hasta que doy vuelta una expectativa para que un productor decida invertir más, no de largo plazo, de corto plazo, decida hacer un poco más de maíz que de soja, por ejemplo, claro, porque tengo que invertir más al inicio. La reputación de las autoridades respecto del cumplimiento de la política económica y de los incentivos, pongamos el caso del maíz, el caso del trigo, el fideicomiso de trigo, que solo se está pagando a cuentagotas, eso hace que ningún productor cambie su programa de producción por un cambio en la política, a menos que se le asegure de algún modo que ese cambio sí va a transitar, sí va a ocurrir. En ese escenario estamos, en un escenario en que en el que una parte de la solución es cambiar la ecuación para los sectores productores tradicionales, exportadores tradicionales, para
lograr un aumento de la producción de divisas comerciales. Muchísimas gracias por el rato. Gracias a usted. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar. La cosa no está sencilla y nos hemos metido un poquito más a lo hondo en el asunto de la inversión. Veremos cómo sigue el asunto. Volvemos después de los comerciales. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Nos dimos una vuelta por la situación de la economía, una economía que en estos últimos días nos ha sorprendido, que tendremos que acomodarnos y ver qué es lo que sucede. Todavía las negociaciones a esta altura no están cerradas. Se dice que no va a ser una cuestión simple de hoy para mañana, hoy así, ¿cómo le va? Acá tiene los papeles, usted no es así. Así que todavía tendremos de estos temas un poco más para adelante. El tema es que ya se cerró la campaña de cosecha gruesa, ya se cerró la campaña de cosecha fina y entonces a esta altura, cuando ya hasta octubre no tendremos las cifras claras de cómo viene la idea de la siembra de la próxima campaña de la gruesa, tenemos que ver en qué escenario estamos. Y lo tenemos a Pablo Adriani aquí, que es el responsable de pensar esas cosas. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Gusto estar aquí presente. Bueno, hay estos temas, digamos. ¿De qué escenario agrícola estamos partiendo? Digamos, ¿cómo está el productor en cuanto a su financiamiento, en cuanto a sus posibilidades? Porque cosechas récord de soja y todo eso hemos tenido. Ahora el problema es que las rentabilidades no han sido récord. Sí, sin lugar a dudas que el principal factor diferencial de la campaña 2014-15 con respecto a los últimos 10 años es que por primera vez el productor asiste a un mercado en baja. Veníamos con cosechas con precios que cada año el precio subía. Hoy se encuentra con que la soja perdió $140, el maíz perdió $80, $90 y el trigo está perdiendo $100, $110. Con estos precios el productor se queda en la peor situación porque el aumento de costos en dólares en Argentina es único en la historia, en todo el mundo. O cuando vas a otros países y hablas con productores de Estados Unidos, de Brasil, ¿qué aumento tienen en dólares? Te hablan de un 2, 3%. Acá tuvo un aumento en dólares del 10, 15%, 20% anual. Consecuencia de... Un aumento en dólares de su costo de producción. Su costo y una disminución en el mercado fruto de la situación. La caída, sobre cosecha, sobre oferta mundial. Entonces, de movida tenemos un escenario donde la rentabilidad baja muy fuerte. Te anticipo el 2015, si no cambia la ecuación de precios o si el gobierno no baja las retenciones. Porque ¿qué habría que hacer en un escenario normal cuando un país se enfrenta una caída de los precios como la que está enfrentando Argentina? Bajar retenciones de todos los productos para inyectar mayor tecnología, mayor producción, mayor superficie. Como el gobierno no va a bajar las retenciones, entonces el productor va a tener que decir, bueno, puedo sembrar maíz y maíz va a tener una caída de área de más de 500.000 hectáreas. Y soja va a tener caída de área por primera vez en la historia, porque todo el NEA-NOA no es rentable con estos precios de soja, por el alto costo del flete. Es decir, que este escenario es interesante pensarlo, fundamentalmente porque cuando pensábamos en el escenario de una producción continuamente en alza, teníamos una superficie continuamente en alza y una demanda de mano de obra que iba generando, digamos, una cobertura social en el país. Ahora estamos en retroceso. ¿Cómo están los productores? Porque además de que no es rentable, uno dice, ¿cuánta plata tiene el productor de sí mismo y cuánto financiamiento puede conseguir a la altura de sus posibilidades? Porque con un aumento de costo y una disminución a la hora de vender, digamos, la rentabilidad, digamos,
la perspectiva es negativa, ¿no? El productor, aunque parezca paradójico, está líquido. Ujú. Tiene plata. Hay 30 millones de toneladas de soja sin vender, hoy. Vos decís, la plata está puesta en la soja, ahí Exacto. guardada. Entonces está líquido. Habrá algunos productores, zonas, casos, que hablan las instituciones del agro, gremialistas, que se están fundiendo, el rubro carnes, lácteos, pero en el rubro agrícola el productor tiene caja y la está cuidando. Siempre y cuando agua soja, porque vos me dijiste tiene soja guardada. Exacto. No tiene maíz guardado, ni cebada guardada, ni nada. Tiene Digamos que soja. tiene trigo guardado porque el gobierno no se lo deja vender. Sí, o Con sea, lo cual está en una situación complicada porque no puede venderlo, no tiene mercado. Tiene maíz también guardado. En el último mes, por ejemplo, el productor vendió 1.8 millones de toneladas de maíz y 3.5 millones de toneladas de soja. En un mes, O sea que 5,6 millones de toneladas, un volumen de ventas interesante y en un mercado de maíz en baja. Esto que te está diciendo, necesidad financiera del productor. necesitaba plata, salió a vender. Salió a vender. Y vende el maíz, paradójicamente, y toma como refugio la soja. Claro, porque en el futuro aún así Porque la soja la puede almacenar en un silo bolsa, el maíz rinde 4 veces más que la soja y tiene más costo de logística, entonces lo quiere sacar de encima. Está. Entonces yo te diría que el escenario de 2015 va a ser el primer año donde los márgenes de molienda, de productivos, van a estar peor que en el 2001. Y es decir mucho. ¿Qué te parece? O sea que fue un año de crisis. Pensemos en los valores de 2001. Estamos hablando de Y $140 de soja. 150 dólares de soja, 110 dólares el maíz. Y hoy la estamos soja nueva está en 270 dólares. en el doble casi. Sí, pero llegó hasta 350 este año. No, y de todas maneras lo que tenemos que pensar que hay ese 35% de retención y pesa Exacto. fuertemente. Que ya está descontado del precio, entonces es como que el productor argentino no tiene ninguna tabla, no tiene ninguna red de contención. O sea, el productor argentino salta al vacío, cada año salta al vacío. El productor americano tiene los seguros antigranizo, los seguros antihelada, el precio sostén, el crédito blando. El tema ahora, Pablo, es los mercados, porque evidentemente, digamos, en cuanto a política agropecuaria, nadie piensa que esto pueda cambiar, ni no se sabe qué va a pasar incluso con los gobiernos nuevos. Exacto. Con lo cual, siempre a esta altura del año decimos estamos en un mercado climático, porque Estados Unidos varía ahí, digamos, todos pensamos en que va a haber una gran cosecha, una gran siembra, no sé qué, después le llueve mucho, le llueve poco, empiezan a ajustar los valores y terminamos teniendo otro mercado. ¿Confiamos en un mercado climático o estamos teniendo mucho carry, es decir, mercadería que no se vendió en la cosecha pasada y mercadería que se va a sumar a esta cosecha? ¿Cómo está en lo fundamental del mercado? No hay problemas climáticos de peso en Estados Unidos. Hay un mes de julio con temperaturas por debajo de lo normal, ideal para los cultivos de verano. La condición de humedad de los suelos es buena y prácticamente les quedan 4 semanas en donde solamente una catástrofe climática, algo que no está proyectado en los pronósticos. Está proyectada lluvias por arriba de lo normal, temperaturas bajas, ya pasaron la mitad del verano, y lo más riesgoso es que la polinización del maíz está teniendo lugar ahora en un 80% de las plantas con buen nivel de humedad. Y la soja está empezando a florecer con buen nivel de humedad. O sea que los americanos tienen un 80% de la cosecha adentro. Ya lo que vemos un tornado, pero un tornado no puede borrar 3.000 kilómetros por 4.000. Seguro. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Bueno, ahí tenemos, más o menos vamos viendo qué es lo que pasa en la economía, por qué dependemos tanto de la plata que pueda llegar de afuera y necesitamos crédito, porque evidentemente lo nuestro está afectado fundamentalmente por los costos y básicamente por este mercado internacional al cual le debemos, porque evidentemente no es que le debamos plata, sino que nos debemos a él en cuanto a sus valores. De manera que seguiremos viendo ahora y en el próximo bloque qué se ve de las políticas hacia el futuro que pueden llegar a ser el paliativo de estas circunstancias. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país.
Bueno, acá estamos y claro, estamos viendo que las cuestiones de plata, es decir, a ver, más que nada la preocupación, siempre quiero que se entienda la situación, me interesa mucho más qué es lo que pasa con el entorno de la producción agropecuaria que con los productores, como me interesaría mucho más qué es lo que pasa con el entorno de los industriales más que con los industriales, digamos, porque evidentemente el que tiene el capital lo administra, dirá hasta acá voy y hasta acá no voy. El problema es que la gente no tiene la posibilidad de decir, bueno, aguanto 3 años y después vemos si puedo trabajar. Esto no es así, uno tiene que trabajar todos los días. De manera que esta es la preocupación y cuando la economía se achica, la problemática arranca por ahí. Conocí a Juan Cruz Jaime allá por la 125, quizá un poco antes, ¿no? Quizá un poco antes. Pero evidentemente la 125 generó una participación del productor agropecuario y de la dirigencia agropecuaria más importante y quizás fue el paso para la entrada a la política. ¿Cómo lo ves después de estos 4 o 5 años que eso ya pasó? Bueno, te diría que afortunadamente a esta altura uno puede tener la visión de los dos lados. En aquella época yo estaba muy vinculado a las entidades de la producción, después a partir de 2010 empecé a estar más vinculado al sector de la industria, de la agroindustria, y lo que sí se ha visto sin duda es un canal comunicador que ha habido entre los sectores que antes no había, y es el fortalecimiento de la cadena agroindustrial como elemento de validación de las políticas públicas necesarias ya no solo para el productor, ya no solo para la industria, ya no solo para los exportadores o los comercializadores, sino para la cadena como un todo. Me parece que la gran enseñanza que dejó la 125 es poder pensar entre todos una política pública integral que abarque todos los eslabones de la cadena. Ahora, ¿qué pasa con la participación? Digamos, en aquel momento el productor se batallaba para que el productor saliera tranqueras afuera a charlar con su vecino sobre la tecnología a usar, ni hablar de los temas políticos. Sí, sí. Pero de repente hubo esta necesidad. Ahora, el productor ahora se da cuenta que es necesario estar en la política porque evidentemente, por ejemplo, con un mercado en baja y un crédito caro, si no hay políticas, no hay producción. Así Sí. que, ¿cómo está en su participación el productor? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que más que la política, que a lo mejor todavía causa cierto resquemor en algunos sectores de la producción, sí lo que hemos logrado poner como un elemento importantísimo en esto es la comunicación. A partir de 125 vos habrás visto como yo, cómo ha evolucionado, como distintas entidades, sean técnicas, gremiales, cámaras empresariales, han virado hacia la comunicación como un elemento imprescindible en su trabajo diario, algo que no se veía tal vez antes del 2008. Tenemos desde las campañas del IPCBA y de Carvap el año pasado, comunicacionales, la campaña este año de CASAFE dentro de la industria, las campañas que se están discutiendo hoy dentro de la cadena agroindustrial y que todavía falta darle una vuelta de tuerca para que puedan salir adelante. Me parece que la comunicación ha sido muy importante y la política sin duda viene detrás. A lo mejor hace 6 años algunos de nosotros creía que Alfredito iba a estar sentado en el Senado de la Nación, un lugar destinado a expresidentes, a exgobernadores y a personas que ya están de vuelta de la política. Digo, ha habido este tipo de cuestiones y me parece que eso es sumamente importante. Estás trabajando en Crop Life Latinoamérica, que es lo que junta, digamos así, a la industria vinculada con la producción agropecuaria, y hay un fuerte trabajo sobre el tema campo limpio, sobre empezar a trabajar con tecnologías más sustentables, etcétera. Cuando pensamos en campo limpio, ¿pensamos en producción orgánica o pensamos en la utilización de las altas tecnologías con un poco más de responsabilidad? Yo creo que pensamos en el buen uso de los fitosanitarios para mejorar con las tecnologías existentes el nivel de producción. Vos no te olvides que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes y va a haber nada más que un 8% más de hectáreas cultivables, la mayoría en América Latina, con lo cual es fundamental que hagamos una gran capacitación en los agricultores, en los productores, de cómo se utilizan esas tecnologías para sacar la mejor productividad de ellas, y me parece que hay que trabajar en ese sentido. Y para esto, digamos, esto es inversión tecnológica, aparte de manejo, que sería lo menos costoso, digamos, la inversión tecnológica es muy importante. Hoy en la Argentina están dadas las condiciones para que esa inversión tecnológica la encare el productor.
Bueno, mira, la verdad que si uno lo compara con otros países del Cono Sur, sin duda Argentina es la que tiene políticas más retractivas en cuanto a aumento, a pesar de que el mercado ha aumentado paulatinamente en los últimos años, pero es otros mercados que están con un mayor potencial de crecimiento, con un crecimiento mayor de inversión en esto. Brasil ya está en 11.000 millones de dólares de inversión, Argentina está en 2.500 millones de dólares. Y después tenés mercados como Paraguay, por ejemplo, que hace 5 años estaba en 200 millones de dólares y está en 400 millones de dólares por la expansión de la frontera agropecuaria, por las oportunidades de negocio a partir del cambio de gobierno, por una serie de cuestiones que hace que hoy Paraguay se convierta en un modelo de desarrollo de nuestra industria que va a ir hacia adelante. Y después tenés Chile, donde si bien es cierto que el crecimiento es menor, es muy especializado. Chile tiene una producción muy especial, el Valle del Río Negro que tenemos nosotros, ¿no? Frutas, hortalizas y frutas para exportación riego y a Europa, mucho riego, es muy parecido. Es un mercado más conservador, pero que crece también a partir de las necesidades de Europa de tener mayor y mejor calidad de alimentos. ¿Asististe a la presentación, a la charlita que tuvimos con Cristini y también con Adriani? Con lo cual estamos preocupados por las políticas públicas. Bueno, vos sos politólogo de profesión y historiador de pasión, digamos, pero bueno, contame cómo estás viendo, así brevemente, porque ya se nos va el programa, cómo estás viendo el tema del manejo de las políticas públicas, no ya en este gobierno, que más o menos sabemos lo que va a pasar, sino en los próximos. Bueno, sin duda el año que viene va a ser trascendental porque va a haber todo un reacomodamiento de las fuerzas políticas en virtud del año electoral y ya hay algunos candidatos que están dando algunas nociones de que hay una economía más abierta, ¿no? Acá la gran discusión, como le decía Cristini, es economía abierta o economía cerrada, y me parece que en ese sentido el próximo gobierno, sea del color que sea, lo que se ve es que va a ir hacia una economía abierta, y en una economía abierta, como también decía muy bien Cristini y Pablo antes que yo, están las grandes posibilidades del libre comercio. Mirá, estando ahora en Cono Sur, ves Chile cómo maneja su tratado de libre comercio y cómo aumenta su competitividad a nivel mundial, teniendo poca superficie, poca producción, pero cómo aumenta a través de los tratados de libre comercio, ¿no? Y creo que la región, Argentina en particular, para no de alguna manera desestabilizar económicamente la región, va a tener que pensar algo similar. Brasil está muy preocupado en cómo se está llevando adelante la política económica argentina y es el socio más importante que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Gracias a ustedes. Bueno, las políticas públicas no es asegurarle a alguien una rentabilidad, sino tratar de transitar un camino que al final nos deposite a todo donde queremos llegar. Políticas públicas es, por ejemplo, educación. Los próximos 20 años seguramente los tractores ya no tendrán gente arriba y las cosechadoras tampoco. Habrá que ver dónde poner a esa gente, ¿no es cierto? Y entonces tendremos que pensar en políticas públicas para educación. Hay muchos temas para conversar vinculados con el campo, la tecnología, la industria y por supuesto el usted y yo de todos los días. Nos vemos la próxima semana.